Hola, hola. Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Este día, pues, he tenido el privilegio de compartir con ustedes las experiencias de vida, lo que Dios realmente nos ha dado, lo que nosotros ya recibimos. Y para nosotros realmente es un verdadero placer, es un privilegio de estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Castillo y quiero comentarles un poco acerca de mi vida. Espero que se esté escuchando porque pues estamos iniciando. Algo bien importante que quiero compartir con ustedes es acerca de lo que es la fraternidad. Yo sé que hay muchas personas que están conectados y a lo mejor no saben de qué se trata, pero yo les comento un poco de esto. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio nace en el corazón de Dios y se materializó en el corazón de un hombre llamado Demo Shakarian. Demo Shakarian es hijo de un inmigrante armenio nacido en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Un hombre que tenía una muy buena relación con Dios, un empresario muy exitoso y había sido testigo realmente de muchos milagros o eventos sobrenaturales de sanidad, en las finanzas, etcétera. Y este hombre definitivamente en esa su cercanía a Dios le surge una inquietud y él observó que a las iglesias o a las campañas denominacionales solo asistían mujeres, ancianos y niños. Y él se preguntaba dónde está ese hombre productivo, ese hombre de negocio, ese hombre que día a día sale a buscar el alimento. ¿A dónde está ese hombre con el que yo hago negocios? Porque él tenía pues muchos clientes, muchos proveedores y no estaban ahí. Ellos estaban en su mundo. Cuando es hombre de negocio realmente necesita mucho de las bendiciones, pero realmente el hombre de negocios no estaba ahí, no tenía una relación con Dios. Y ese también era mi caso. Él, preocupado por esta situación, decidió hacer un evento donde hombres comunes y corrientes, con actividades comunes, contaran esas experiencias de vida a otros hombres. Fue así como nace el primer evento, un evento donde Demo Shakarian invitó a muchas personas, clientes y proveedores. Y con esa ilusión de ver ese lugar lleno, viene y ya realiza el primer desayuno, en el cual, para sorpresa de él, en ese lugar solo habían 21 personas, incluida su esposa, incluido un amigo que tenía y él. Sin embargo, este evento se realizó y esta persona, que era un predicador, él profetizó en ese evento que Jesucristo ya miraba 1000 capítulos. Y fue así como transcurre el tiempo. Y déjenme decirle que Demos luchó porque la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios creciera. Sin embargo, pasó un año, más de un año,
y esos eventos no prosperaban. La asistencia era bien poca. Demos incluso viajó a Europa pidiendo apoyo porque la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios no crecía. Un día antes de que se generara la posibilidad de hacer un último evento, sucede algo sobrenatural. Vemos en su casa, al orar, Dios le revela una visión. Y en esta visión, Demos Shakarian contemplaba multitud, hombres de todas las razas, todos los niveles sociales, de todas las edades, que estaban como muertos en vida. En esa visión él miró hombres que estaban hombro con hombro, pero ninguno tenía contacto entre ellos. Y descubrieron que estos hombres realmente no eran felices, agobiados por los problemas, como realmente yo llegué en su momento a Fraternidad, un hombre muerto en vida. Pero en esa visión, al ver Demos esto, le pregunta, Señor, ayúdales. Y Dios le dice, hoy verás lo que va a pasar. Y le muestra en esa misma visión a estas personas que pasaban de muerte a vida, con las manos alzadas al cielo, ellos agradecidos en una comunidad de amor, y se miraba cómo entre ellos pasaban de ser hombres tristes a hombres felices. Fue impresionante cómo Demos, siendo un hombre tan sencillo, que no tenía ni habilidades para dirigirse en público, Dios le estaba poniendo en sus manos una visión tan poderosa que incluso cambiaría la vida de muchos hombres que no querían saber de Dios. Ese sábado, que aparentemente iba a ser el último evento, Demos llega a esa cafetería y se da cuenta que una de las personas que le había dicho anteriormente, Demos, esto no funciona, estaba ahí con un sobre. Demos pudo haber creído que era una carta de renuncia porque esta persona les había apoyado mucho, pero no. Dice el libro que era el primer cheque que estaba aportándose a la Fraternidad de Hombres de Negocio. Otro hombre había viajado de muy lejos para poner a disposición de la Fraternidad su imprenta, y así nace la primera revista, La Voz. A partir de ahí, la Fraternidad se expande, crece y se va a todos los continentes. Fraternidad existe en muchos países, incluso en aquellos lugares donde el cristianismo no es profesado. Al crecer la fraternidad, llega a ser lo que ahora somos. Realmente nosotros somos un grupo de hombres comunes, sin corrientes, sin ninguna investidura religiosa. Es impresionante que a nuestros eventos pueden asistir pastores, sacerdotes, y para nosotros son uno más. Nosotros respetamos, amamos a todas las denominaciones. Estamos alrededor de un desayuno, alrededor de un almuerzo, de una cena, compartiendo nuestras experiencias de vida, como lo hacen los hombres de negocios. Los mejores negocios se cierran alrededor de un plato de comida. Nosotros acá, el mejor negocio, que es con Jesús, lo cerramos de la misma forma. No somos iglesia, no pretendemos serla. Incluso los eventos en fraternidad se dan de lunes a sábado, porque el día domingo es un día que nosotros destinamos para que usted visite también su iglesia. Nosotros no buscamos promover ni empresas ni denominaciones, solo promovemos el nombre de Jesús. Ni tampoco pretendemos hacer una nueva denominación o una religión. Así es como Fraternidad crece. Es impresionante como esa visión que Dios
le mostró a Demos Shakarian se puede hacer realidad en cada uno de nosotros. Yo hoy les voy a hablar de cómo esa visión que Dios le reveló a Demos alcanzó a mi familia, me alcanzó a mí, y puedo decirles que esa visión es real, porque la vivimos en el día a día. Esa es la fraternidad a la que hoy yo pertenezco. Tengo casi 6 años de pertenecer. Yo les voy a comentar cómo es que llegué a la fraternidad y qué ha pasado estando en fraternidad. Mi nombre, como lo dije, yo soy Francisco Castillo. Yo soy originario de Chalatenango, de un pueblo precioso, San Francisco Lempa. Yo soy hijo de mamá soltera, soy hijo único. Fui educado por mi abuela en parte de mi infancia, adolescencia. Y venimos de una familia muy pobre realmente. Mi mamá tenía que viajar a San Salvador para desempeñarse como empleada doméstica porque había que llevar la comida, mientras mi abuela se encargaba de mi educación. Una infancia preciosa, y yo de verdad que si le diera oportunidad de volver a vivir, la vivo con gusto. Porque realmente cuando dicen que los niños al reino de los cielos, es porque en nuestras vidas no existe el odio, no existe la envidia, las divisiones sociales no existen, no sabíamos que era eso cuando éramos niños. Así es que yo era un niño muy feliz, crecí en ese pueblo, estudié en ese pueblo. A la edad de los 14 años yo viajaba a San Salvador. Había un tío que era muy próspero en la familia, tenía fincas y él me traía en las vacaciones escolares. Por supuesto, finalizaban las vacaciones, regresaba a mi pueblo y estudiaba. A la edad de los 14 años, en una de las fiestas que mi tío hacía a sus empleados, tuve la oportunidad de probar la bebida alcohólica. Fue algo que iba a cambiar mi vida y realmente les puedo decir que en ese momento creía de que eso me podía hacer una persona diferente. Así es de que yo regreso a mi pueblo después de esa vacación, pero ya llevaba una semilla que iba a germinar y que a partir de ahí, por supuesto, que iba a tener una carrera en el tema del alcoholismo. Sin embargo, durante estuve en mi pueblo, pues eso no se incrementó, pues teníamos problemas económicos, dependíamos de lo que nos regalaban. Así como a la edad de los 17 años yo me vengo para San Salvador. Pues mi tío era una persona, fue lo más cercano a una figura paterna que yo tuve, y él pues creyó en mí, me convenció de que yo podía estudiar una carrera profesional y que me viniera para San Salvador. Así es como migro. Su esposa pues me dio donde vivir, me dio vivienda, alimentación, y así comienzo mi vida de estudiante en la universidad. 2 meses después tomamos la decisión con mi tío que tenía que trabajar, y así es como él me consigue un empleo y yo comienzo a laborar a la edad de los 18 años. Y por supuesto que yo ya había creído que valía la pena estudiar, así es que terminé también estudiando. Fue una experiencia extraordinaria y realmente pues Dios me dio esa oportunidad de poder hacer esas dos cosas. Yo con mi abuela aprendí el valor del dinero, y mi familia me dice que eso se llama ser tacaño, pero yo lo aprendí de mi abuela. Mi abuela, yo miraba cómo cuidaba el dinero, pues yo también comencé a hacerlo, y a la edad de 21 años yo ya había adquirido una casa aquí en San Salvador. Posteriormente a esta casa yo vine, se la alquilé a una paisana que también se venía a estudiar, y qué les puedo decir, yo le hago la broma de que sí me quedo debiendo ahí unas cuotas porque pues hoy es mi esposa. En eso estarle cobrando comenzamos una relación, y 6 meses después, pues, ¿qué les puedo decir? Salimos premiados con una bella bebé, el cual a los 22 años decidimos unir nuestras vidas. Nace mi hija y el mundo empieza a cambiar para mí. Siendo aún tan joven, yo he tenido una familia. Y así pasa el tiempo, yo termino mis estudios, terminé mi carrera profesional, y eso significó un cambio financiero en nuestras vidas. En la empresa me promovieron, y por supuesto de que los ingresos aumentaron. Comenzamos también de un nivel muy bajo financiero, pero mi esposa siempre estuvo ahí. Increíblemente siempre estuvo ahí. Ella se vio obligada a trabajar, y bueno, mi hija tuvimos que
dejar con una empleada y así es como nuestra vida empieza a cambiar. Dios nos bendijo todo el tiempo. Dios siempre fue fiel con nosotros, aun que nosotros no lo éramos con Él. Por supuesto que mi vida en el tema de alcoholismo aumentó. Yo pasé de tomar de lo que eran las tiendas a los bares. Me rodeé de muchos amigos que teníamos el mismo gusto por la bebida y bueno, les puedo decir de que entré en un desorden porque lo que Dios me dio para cuidar era lo que yo estaba descuidando, que era mi familia. Yo me volví un workaholic. Yo trabajaba de lunes a viernes, yo llegaba a mi casa a seguir trabajando. Por supuesto que en la empresa me empezaron a promover. Llegué a ser el gerente de una compañía transnacional y eso obviamente financieramente hablando, pues resolvió mi vida. Sin embargo, no la de mi familia. Les puedo decir, con mi hija estuve ausente todo el tiempo. Creo que entre ser un papá que solo da la cuota alimenticia con mi persona, que no había mucha diferencia, porque yo de lunes a viernes trabajaba y el fin de semana que pude habérselo dedicado a ellos, yo me dedicaba a mis amigos, tanto que pues muchas veces llegaba en la madrugada y era una vida desordenada. Dios nos bendijo con un buen puesto laboral, con buenos ingresos, pero no sabía para qué utilizarlo. Pude haber hecho tantas cosas buenas con el primer ministerio que Dios nos dio, que es nuestra familia, sin embargo no lo hice. Y esta vida así estaba. Es increíble, muchos amigos hoy me dicen, tu esposa, ¿cómo te aguantó tanto? Porque Dios ahí estuvo, dándole paciencia. Fíjense de que en el 2012, pues, tuvimos un super año en la empresa. Dios nos bendijo con resultados. Fuimos el mejor exportador en el país. La ASI también premió a la empresa. Y yo estaba liderando la empresa. Tuvimos los mejores resultados del grupo. Incluso tuvimos un premio muy importante para todos los empleados. Y fíjense que ahí vi el contraste más grande cuando Dios empieza a actuar. En ese tiempo ya mi familia sí se estaba prácticamente desmoronando. Mi esposa pues muchas veces hablaba hasta de separación y yo estaba a punto de perder a mi familia, pero tenía mi trabajo. Yo creía que con dinero yo podía resolver cualquier cosa y ellas iban a estar allí, aunque lo que le daba prácticamente era muy poco. Ni les puedo decir que era lo que me sobraba, era menos de eso. Sin embargo, ese año, yo le llamo el contraste de mi vida, recibiendo un premio me di cuenta que también iba a dejar la empresa. Venían unos cambios en los cuales me iban a afectar y prácticamente así fue. Yo hoy le doy gracias a Dios de que haya pasado eso, porque si en ese tiempo me hubiera dado a elegir entre el puesto que yo tenía y mi familia, tal vez hubiera decidido el puesto, pero Dios no me lo preguntó. Dios sencillamente dijo, te regreso a tu familia, pero para regresártelo te aparto de la empresa. Así es como en el 2013 me desvinculé de la empresa, comienza una nueva etapa en mi vida y por supuesto de que para mí era un sufrimiento porque de alguna forma estar desempleado pues ya no tenía la libertad que tenía antes de salir, así es que yo pasaba en mi casa una desesperación porque la verdad Dios sucede, dije, las personas han tenido esto, no voy a hacer para mi empresa. Y ese hora, con el que habíamos acumulado, comenzamos, obviamente era un proceso, era un proyecto súper importante, creíamos que íbamos a tener mucho éxito y comenzamos con el proyecto, hicimos toda la inversión, pusimos una planta y comenzamos a operar. Si Dios hubiera hecho que esta empresa fuera exitosa, yo estoy seguro que no estuviera acá. Sin embargo, el plan de Dios comenzó cuando yo salí de esa empresa.
Y así es como esta empresa que nosotros, la primera empresa que construimos, 8 meses después, caemos en un problema financiero. Yo había invertido mucho plata, prácticamente todos mis ahorros, y definitivamente hubieron cambios a nivel mundial. Los gringos lograron extraer petróleo, nuestro producto competía con petróleo y vimos que definitivamente la empresa podía cerrar. Es ahí donde en ese momento aparece Dios. Mi primo, que era una persona a quien quiero mucho, la verdad que con él hemos estado muy cerca. Él era mi compañero con el que salíamos a tomar antes. Él y yo éramos como los de marcas de bebidas alcohólicas en la familia, así nos miraban. Y él había llegado a fraternidad y se había dado un milagro que para mí era imposible que él pudiera tenerlo, y fue dejar la bebida alcohólica. Él había pasado de ser la oveja negra de la familia a ser el ejemplo. Incluso mi mamá me decía, aprende a él, cuando antes me decías, no salgas con él. Yo sabía que Dios había hecho un cambio en su vida. Yo conocía de Dios, porque a los 10 años yo conocí de él. Y yo recuerdo que a esa edad yo creí en la salvación. Yo leía mucho la Biblia. A los 10 años Dios sembró en mí. Sin embargo, con el paso del tiempo, eso no lo fuimos viendo. Sin embargo, yo sabía que Dios podía hacer eso en la vida de mi primo. Yo más muchas veces dije, voy a hacer que vuelva a beber porque yo necesito a alguien como él para poder tomar. Pero fue al revés. Mi primo por más de un año me invitó a fraternidad. Yo le decía que no era para mí, que no tenía tiempo. Y le inventaba las mil excusas. Sin embargo, él no se cansó y seguía invitándome, me invitaba. Hasta que un día, pues, se dio la estrategia. Un día me dice, Frank, tenés problemas con tu empresa, sé que podés quebrar, pero te tengo una solución. Hay una persona en fraternidad que está dispuesta a financiar tu proyecto. Yo sabía que eso podía ser cierto, porque yo antes había intentado hacer una alianza. Así es que con esa ilusión llego al primer desayuno. Y en ese desayuno todo el mundo me recibió muy bien. Ahí habían amigos con los que antes salíamos a tomar. Y me atendieron súper bien. Pero yo no estaba interesado en tener una relación con Dios. Sabía de qué se trataba la fraternidad. Pero esta persona, cuando terminó el evento, me dice, Frank, tu proyecto me interesa y el otro viernes te esperamos en el desayuno. Y trae el plan de negocio. Yo dije, yo te lo puedo entregar mañana si quieres, porque yo lo tenía impreso. Ya antes había intentado. Y me dijo, no, si te interesa, nos vemos acá el día viernes. Así es como regreso el siguiente viernes con el documento en medio del brazo y comienza el evento. De hecho, en el evento yo escuchaba la visión de los hombres más felices de la tierra, algo que yo no lograba entender, porque con la carga de trabajo que yo tenía, del estrés, quebrando, por supuesto, algo que le había tenido mucho miedo, y este hombre hablaba de la gente más feliz de la tierra. En mi mente, pues eso no era posible. Yo dije, pues estos son mentirosos, así es que, pero necesito lo del proyecto. Pero pasa algo bien trascendental, cambió mi vida. En ese lugar hubo un testimonio de una persona que tenía un par de meses de haber perdido a su esposa. Y no porque se fue de su casa, sino porque había partido de la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando veo a ese hombre quebrantado, cuando ese hombre decía, mi esposa no vio los cambios que Dios había hecho en mi vida, se vienen imágenes a mi mente. Y yo digo, ¿será que yo soy este mismo hombre? Si mi esposa muriera, ¿qué pensaría yo? Estaría diciendo lo mismo que él. Y Dios me muestra imágenes de mi familia, de todo lo que realmente le había negado. Y yo en ese evento termino llorando.
Ese evento cambió mi vida. Pero ¿qué pasó con el negocio? Déjenme decirles que han pasado más de 5 años. Yo no creo que el negocio lo hagamos. Sin embargo, hice un gran negocio en ese lugar. En ese evento, Dios tocó mi corazón. Y en ese evento, a partir de ahí, yo empecé a ir a fraternidad todos los viernes. Ya no pregunté por el proyecto. Ya mi interés había cambiado. Y así quedé asistiendo. Me mandan al primer Sahel. Y en ese Sahel fui solo yo de ese capítulo. Y Dios en ese Sahel sigue trabajando en mí. Esa persona que había dado ese testimonio lo vuelve a dar en ese Sahel. Y me vuelve a quebrantar. Y en ese Sahel adquiero el primer compromiso de cambio, que fue alejarme de mis amigos con los que compartía las bebidas alcohólicas. Eso fue en septiembre. En octubre voy a la primera fiesta, las fiestas de mi pueblo, que pues eso era ilógico, ir a una fiesta y no consumir bebidas, pero por primera vez yo estaba en una fiesta sin tomar. Ese fue el primer cambio que Dios hizo en mi vida. El deseo de la bebida desapareció. No sé en qué momento, pero solo sé que comenzó a obrar de esa forma. Tu entorno cambia cuando Dios toca tu vida. Mi casa me empezaron a atender bien, miraba más amabilidad de mi esposa. Por supuesto que mi esposa se incorpora a fraternidad también. Empezó a creer. Déjenme decirles que a raíz de los problemas que tenía mi esposa había renunciado de su empleo y que los dos estábamos desempleados. Pero mi esposa volvió a la empresa y yo me quedé desempleado. Para diciembre de ese año tuvimos que cerrar la compañía. Pero yo ya estaba en fraternidad. Dios ya había tocado mi vida. Ya había logrado entender a qué se referían con el reino de Dios y su justicia. Porque a pesar que tenía problemas financieros, yo tenía paz. Y esa paz, mi familia también la tenía. Así es como seguimos en fraternidad. Yo para el mes de enero del siguiente año, déjenme decirles, yo no tenía ni para el desayuno. Y mi esposa era quien lo financiaba. Mi esposa siempre me dejaba y me decía, te queda para tu desayuno y te queda para la colaboración económica. Yo les comenté de que era una persona que amaba el dinero. Realmente era un amor por el dinero. Para mí era casi imposible dar $1 para colaborar en lo que fuere. Mi esposa me enseñó, porque Dios utilizó a mi esposa con su dinero a que yo creyera en la colaboración. Y siempre me decía, ahí te queda para el desayuno. Postdata, no te vayas a agarrar el dinero de la colaboración que no es tuya. Así es como estuve yendo a fraternidad. Déjenme decirles, muchas veces no desayuné, pero la colaboración sí quedaba. 3 meses después, yo me dio la oportunidad de asociarme con una persona, ponemos otra empresa, que es la empresa que hasta hoy tenemos. Dios a partir de ahí ha empezado a trabajar mucho en mi vida. Empecé a servir y eso sentí como me empezó a llenar. Llego a mi iglesia por primera vez y sentí que esa es la iglesia donde Dios me estaba poniendo. Tuve oportunidad de servir también en la iglesia y Dios en su plan fue llevando todo perfectamente. Un día salgo un domingo ya listo para irme y me encuentro a mi hija con su Biblia y me dice, papá, yo quiero ir donde vos vas. Yo le digo, ¿estás segura? Sí. Mi hija me acompaña a la iglesia, sale de la iglesia y me dice, puedes hablar con tu líder para que me dé oportunidad de servir también. Y mi hija actualmente sirve también en esa iglesia. Mi esposa se unió también. Mi esposa era una persona que venía de otra denominación, pero entendió que la familia busca de Dios junto. En fraternidad yo entendí que lo importante no es una denominación, lo importante es la relación que podamos tener con Dios. Y que la mejor religión o denominación es la que te acerca a Dios y te hace mejor persona cada día. Ese es el sentido.
Nosotros dejamos de ser religiosos, prácticamente, pues antes teníamos posturas denominacionales. Hoy déjenme decirles, si estoy acá en San Salvador, vamos a una denominación, si estoy en mi pueblo, vamos a otra. Y realmente no tenemos ningún problema, porque entendimos que lo importante era la relación con Dios. En el servicio, pues Dios me llevó a servir a otro capítulo. He tenido la oportunidad de servir como presidente, vicepresidente, y entendí también que aquel puesto gerencial que me hacía más que los demás en mi cabeza, en realidad entendí que el presidente es el que más sirve y que nuestra vida tiene sentido cuando realmente servimos a los demás. Yo vi milagros, tanto en mi iglesia como en fraternidad, pero no había recibido. Un día mi madre, que tiene muchos problemas respiratorios, la hospitalizamos. Y déjenme decirles que en ese hospital vi el primer milagro. Cuando los doctores me dijeron, tu madre es difícil que viva, a menos que le pongamos un tubo, le produzcamos un coma, eso te va a costar $4,000 diarios el alquiler del equipo, más los honorarios de médicos, enfermeras, medicinas, etc. Yo no tenía el dinero, pero sí tenía a Dios, porque aquí en Fraternidad había aprendido a creer en Él. Mi capítulo estuvo orando conmigo, yo en esa iglesia, en ese hospital, llorando, clamándole al Señor. Cuando me piden que pague un anticipo, y yo bajo, mi mamá había reaccionado. Los doctores no se explicaban qué había pasado. Y creo que hasta la fecha no se logran explicar qué pasó. 2 días después mi madre la estaban dando de alta y esta bendición la sigo teniendo hoy. Mi madre está con nosotros. Han pasado 4 años y medio y sigue siendo una bendición. Eso obviamente me llevó a seguir buscando y a seguir buscando de Dios, a servir. Estuvimos llevando palabra a los señores de la tercera edad, compartíamos desayunos y sentíamos cómo valía la pena, cómo crecíamos espiritualmente. Mi familia, una restauración total. Con mi hija, una súper relación que tenemos. El pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el presente. Y el futuro, pues solo poniéndolo en manos de Dios. Yo no fui un buen padre de familia, mucho menos un sacerdote de familia. Sin embargo, Dios siempre nos da oportunidades. Hace 2 años y medio, yo recibí un súper regalo. Dios me dio la oportunidad de que llegara un nuevo miembro a la familia. La diferencia entre mi hija y él son 21 años. Pero Dios nos dio la oportunidad con este campeón de otra vez comenzar de una forma diferente. Nos unió como familia, llegó el amor a la casa. Déjenme decirles que Natanael cambió mi vida. Hizo entender que el primer ministerio que Dios me había dado era la familia. Y era la que más había descuidado. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y así es como restauramos nuestro hogar. No somos una familia perfecta, pero sí somos una familia. Una familia donde antes de pensar en nosotros, pensamos en ellos. Y esto nos ha llevado a llevar mucha armonía. Por supuesto que esta relación con Dios no nos deja exentos de pruebas. Y así han venido pruebas. Déjenme decirles de que hace 8 meses detectamos que nuestro hijo tenía un problema neuronal, que sabíamos que era una lucha fuerte, una lucha grande, que al principio fue muy doloroso. Yo no lo podía ni contar, porque me quebrantaba. Sin embargo, Dios nos enseñó de que en el mundo hay aflicciones, pero que tenemos que confiar, porque Él ha vencido el mundo. Y así fue. Hemos estado en este proceso con Él. Eso no ha impedido que seamos felices. Eso no ha impedido que nuestro amor por Él crezca. Mi hija, mi esposa y yo
lo disfrutamos. Dios me permitió a través de mi tiempo poder estar más tiempo con ellos, no solo en valor de minutos, sino en calidad de tiempo. Hace 8 meses a mi madre le detectan una enfermedad terminal, y en este proceso también estuvimos juntos. Déjenme decirles que Dios en ningún momento nos ha dejado. Él ha sido fiel, y estos procesos nos ha logrado sacarlos adelante. Con mi madre hace 3 días antes que decretaran cuarentena terminó el proceso. Está en su pueblo, sin síntomas, y fue un proceso de 2 meses, pero Dios siempre tiene el control. ¿Qué pasó con las finanzas? Pues déjenme decirles, con las finanzas ha sido el aprendizaje más grande, la lección más importante de mi vida, por el hecho de que el amor al dinero era lo que más males provoca. Dios me ha enseñado a entender que lo más importante no está en el dinero, pero lo más importante, Dios me ha enseñado a depender de Él. Los momentos complicados que podamos tener financieros, Él siempre ha sido el proveedor. A mí ya no me preocupa si hoy tengo o no tengo, si hay deudas o no hay deudas. Yo sé que Dios no nos deja, y les puedo decir que hasta este día Él me ha respaldado. En nuestro hogar tenemos lo necesario. Mi hija volvió a la universidad, se había retirado y volvió a estudiar, ahora con más fuerzas. Tenemos una familia completa, Dios la ha bendecido, nos ha dado salud a nosotros. Y sabemos que las pruebas es la que nos hacen más fuertes. No puede haber aprobado sin prueba. Y la aceptamos, siempre creyendo en Dios. Dios realmente ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Fraternidad me enseñó que la relación con Dios es lo más importante, y que esa visión que Dios le mostró a Demo Shakarian es una visión que se hace realidad en nuestras vidas cuando reconocemos que Dios es el más importante, cuando ponemos a Dios en primer lugar. Casi nunca hablo de los títulos. Dios me permitió terminar una ingeniería y una maestría para demostrarme que esos títulos sin Él no sirven de nada, porque lo más importante es estar en comunión con Él. Lo más importante es creerle a Él. Y a través del servicio también logré entender que nosotros crecemos espiritualmente y nos acercamos más a Dios. Concluyo diciéndoles que esto es práctico, no es tan difícil. Confiar en Dios no es difícil, pero sí hay un secreto que tampoco es complicado, y es reconocer a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, y creer en Él. Esto fue algo que también cambió mi vida, porque en ese evento tuve la oportunidad de reconocerlo. Muchas veces hice esta oración, pero déjenme decirles que nunca había abierto mi corazón como ese día. Nunca había creído como creí ese día. Y a partir de ahí, Dios cambió mi vida. Yo quiero pedirte a ti que si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento. Fuera de todo un marco religioso. Dios no está en la religiosidad. Dios está donde se busca, donde se quiere tener una relación con Él. Y ahí lo vas a encontrar. Y este es un buen momento para que nosotros comencemos esa relación. Dios lo hizo con mi vida. Una vida desordenada, con muchos defectos, con muchos problemas, con muchas bendiciones que no logré aprovechar. Pero hoy el Señor te dice que es el momento de recibirlo. Yo te voy a pedir a ti que estás en casa
en este momento abras tu corazón y creas y que repitas en voz audible. Porque si confiesas con tu boca que Dios, que Jesús es tu Salvador y Señor, y crees en tu corazón que murió, pero resucitó al tercer día, dice que sos salvo. Y hoy vamos a tener esa oportunidad. Yo les voy a pedir a todos los que lo desean hacer, los que lo sienten en su corazón, que repitan después de mí esta sencilla oración, pero que sí cambia vidas. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Y sé que hoy, Señor, estás ante nuestro Padre. Yo te pido perdón por mis pecados porque yo soy pecador. Te fallo, Señor, pero tú no lo haces. Me arrepiento de haberte ofendido. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta pueda estar ante tu presencia. Y Señor, yo declaro en esta noche que a partir de este momento soy de las personas más felices de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Si tú lo recibiste, bienvenido a la familia de Dios. Porque a partir de hoy, no solo somos creación de Dios, a partir de hoy somos sus hijos. Te agradezco por el tiempo que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Bendiciones para todos y recuerda que en estos momentos hay que estar en casa, orando, creyéndole al Señor. Es impresionante de todo lo que podemos hacer como familia. Nunca había estado compartiendo tanto con mi familia como hoy. Así es que recuerda, creemos en Dios y Él hará lo demás. Dios los bendiga a todos.